Perfecto, profe Nauri, sí, ya puedo ver la pantalla. Listo, profe Javier. Entonces, bueno, por aquí los chicos también nos están confirmando en el chat. Yo voy a estar muy atenta al chat, profe, mientras tenemos tu intervención. Entonces, bueno, pues yo pienso que podemos empezar con esta breve introducción. Con ello le damos un poco de tiempo a los chicos que se sigan conectando. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, a todos muy buenas noches. Espero que este espacio nos permita aclarar todas las dudas que podamos encontrar para desarrollar nuestra unidad 2, tarea 2. Vamos a estar desarrollando este espacio junto con la profesora Nauri. La idea es poder trabajar la webconferencia de la unidad 2, tarea 2, específicamente aplicaciones de cuantificadores y proposiciones categóricas. Podemos pasar eso. Gracias, profe. Bueno, digamos que dentro de este desarrollo, digamos, de este espacio tan importante, debemos tener en cuenta varias cosas. Queremos recordarles que este tiempo para la tarea 2 empezó el lunes 4 de julio y que se termina el domingo 17 de julio. Recuerden además que el desarrollo de esta tarea nos permite encontrar 100 puntos como puntaje máximo. Bueno, hay otros aspectos y recomendaciones generales para la presentación de la actual tarea. Recuerden que dentro del entorno de aprendizaje nosotros podemos encontrar el material, el material digamos que necesitamos. Dentro de ese entorno vamos a encontrar en el anexo 1 la guía para el desarrollo de la tarea 2, y vamos a encontrar además la guía de actividades y rúbrica de evaluación. La idea es que descarguemos la carpeta. Recuerden que este entorno de aprendizaje además nos permite la interacción no solamente entre el tutor y cada uno de los estudiantes que hacen parte del grupo colaborativo, sino que entre los estudiantes la idea también es que puedan aportar, puedan discutir, puedan, digamos que ayudar a que se genere una discusión académica en torno al desarrollo de la temática. Eh, los niveles de participación en este momento no son los más adecuados, y recuerden que esa presentación en el foro y esa discusión en el foro también hace parte de lo que estamos evaluando y de nuestra rúbrica de evaluación de la tarea. Entonces la idea es que estemos como muy activos en el foro, no solamente esperando que el tutor nos retroalimente, sino también podemos hablar del trabajo, obviamente de manera muy respetuosa, del trabajo de los demás compañeros, y hacer de esa manera, digamos que del foro de aprendizaje, un espacio para la discusión académica en torno a esta unidad. Perfecto, entonces, vamos a tener 4 ejes importantes para el desarrollo de esta webconferencia. El primero de ellos tendrá que ver con los cuantificadores, los tipos de cuantificadores. También vamos a hablar de las proposiciones categóricas. Posteriormente hablaremos de los tipos de razonamiento y terminaremos con un espacio en el que hablaremos de las dudas y las inquietudes que ustedes van a poder manifestar por medio del chat. Estaremos muy atentos también a lo largo de todo el desarrollo de la web para poder solucionar esas preguntas en este último espacio de la presentación. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que vendría siendo la descripción de lo que son los cuantificadores. Digamos que este aspecto de los cuantificadores es
en realidad sencillo de manejarlo, lo manejamos en nuestra cotidianidad, lo manejamos todo el tiempo los usamos, muchas veces pensando que están lejos de un desarrollo matemático, pero en realidad digamos que hacen parte de este y nos ayudan a configurar muchas veces proposiciones que utilizamos en la vida cotidiana. Un cuantificador es una expresión lógica con la que pretendemos especificar la cantidad determinada de elementos en una proposición. Recordemos que en nuestra anterior tarea y en nuestra anterior web hablamos mucho de de las proposiciones, de los tipos de proposiciones, hicimos todo un trabajo alrededor de esto. Digamos que ese va a ser un punto de partida para lo que vamos a hacer en nuestra unidad 2. Dentro de esos cuantificadores, los que más usamos, los más usuales, no quiere decir que sean los únicos, pero sí los que más usamos son todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un o existe por lo menos uno, algún y existe un único. Entonces, digamos que estos cuantificadores precisamente nos permiten eso, cuantificar, dar valores, asignar números o ideas de cantidades. Y esa es, digamos, la idea que en este momento queremos que se lleven de lo que es un cuantificador. Tenemos algunos ejemplos. Todos los países cuentan con equipo de fútbol. Entonces, como pueden de pronto notar, en el término todos tenemos nuestro cuantificador. Algunos futbolistas colombianos están jugando en Europa. Encontramos en el término algunos nuestro cuantificador del ejemplo. Ningún arquero ha logrado marcar un gol. Ese ningún va a ser nuestro cuantificador del ejemplo. Y por último, vamos a encontrar, existe un único árbitro en el partido. Ese un único va a ser nuestro último cuantificador. Existe un único. Bueno, digamos que los cuantificadores, cuando digamos que intentamos asociarlos a nuestro lenguaje, nos damos cuenta que especifican si un enunciado se refiere a todos los elementos de una clase o solamente a alguno de ellos. Es decir, que nos sirven para distinguir cantidades y además nos sirve para distinguir entre enunciados de carácter general y de carácter particular. También nos vamos a llamar de carácter existencial. Vamos a reconocer esos dos términos a lo largo de la presentación, pero digamos que de alguna manera nos permite ver la cantidad de elementos como un todo o simplemente como, digamos que un cierto número con excepciones. Un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad de una proposición. Es decir, esa proposición la volvemos cuantificable. Las expresiones más utilizadas, pues todos, alguno, ninguno, no todos, solo uno, esas son las que más vamos a usar y además son las que más, digamos que vamos a aplicar en el desarrollo de la tarea. Vamos a tener dos tipos de cuantificadores y digamos que este aspecto de la presentación es muy importante. Vamos a tener que clasificarlos en dos. El cuantificador universal o los cuantificadores universales, vamos a hablar de su negación, que vamos a hacerlo más adelante, o el cuantificador existencial. Digamos que ese cuantificador universal funciona como un generalizador. Algunos ejemplos de eso son para todo X, para cada X, para cualquier X, cualquiera que sea X, sean todos los X, para cada una de las X. En todas estas que acabo de mencionar, nos llevamos la idea de que todos los elementos de ese grupo participan o de alguna manera muestran la caracterización que le queremos asociar por la proposición. En el cuantificador existencial pasa lo opuesto. No podemos generalizar, sino que de alguna manera vamos a particularizar. Es decir, vamos a tener algunos elementos de ese conjunto que cumplen y eso, digamos que nos aleja de los primeros ejemplos de lo que viene siendo el generalizador. Dentro de los que encontramos comúnmente existe X, algunos X, existe al menos una X, tantos, ciertos, muchos X, existe por lo menos un X o una, pocos, muchos X y
para terminar, ¿hay algún X o hay algunos menos que X o hay al menos un X? En todos estos casos tenemos, digamos que, un cuantificador que hace de manera particular la relación en una proposición. ¿Podemos avanzar, por favor? ¿Me están escuchando? Sí. Veo algunos mensajes de que algunos tienen inconvenientes, pero ¿me están escuchando, profe Nauri? ¿Me puedes confirmar, por favor? Ok. Listo, perfecto. Entonces, sí me están escuchando. Muy bien. Bueno, dentro de este trabajo de los cuantificadores, Perdón, nosotros profe, se vamos... escucha perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, dentro de este trabajo con los cuantificadores, nosotros vamos a tener, aunque ya los clasificamos en dos grupos, ¿cierto? Esos dos grupos, de alguna manera, también los podemos subdividir. Vamos a tener 5 tipos de cuantificadores. El cuantificador universal, que va a ser este que parece una al revés junto con la X. Vamos a tener el cuantificador universal negativo, que viene siendo este mismo, que parece una A al contrario con la X, pero además que tiene el signo de negación que encontramos en la unidad anterior, que desarrollamos y que entendimos muy bien en la unidad anterior. Vamos a tener un cuantificador existencial, que es este que tiene la E como invertida. Junto con la X, vamos a tener la negación de ese cuantificador existencial, que va a ser esa E invertida, también con una línea que la atraviesa, ¿cierto? Y vamos a tener al final el cuantificador existencial único, que va a ser esta E invertida, ¿cierto? Como con un signo de exclamación muy similar al factorial, podríamos decirlo, es el mismo signo, y la X. Bueno, entonces vamos ahora a tratar de caracterizar cada uno de estos 5 tipos de cuantificadores. Vamos a dar un par de ejemplos. La idea es que esto nos permita desarrollar el ejercicio 1 de nuestra tarea. Así que les pido mucha atención a lo que vamos a estar desarrollando de estos tipos de cuantificadores. Bueno, vamos a hablar primero del cuantificador universal. Digamos que es una operación lógica que le permite a uno asignar todos los valores de X y que esos valores de X sean pertenecientes al conjunto con el cual se relaciona. Entonces, la idea es que todos los valores de X son verdaderos y se denota con este símbolo de la A al revés junto con la X. La forma en la que se lee en el lenguaje natural vendría siendo para todo X, también podrían leerlo como para cada X o todos los X para cualquier X. Digamos que ya cuando estamos estructurando este lenguaje natural, podríamos decir o podríamos llamarlo como para todo X se verifica esa P de X que se encuentra en nuestra primera viñetica. Esa P de X es nuestra característica. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos, pero esa P de X puede ser cualquier tipo de característica asociada a estos elementos X. Entonces, para todo X se verifica PX. Estamos diciendo que para todos esos elementos X, ya sea X, gatos, perros, jugadores de fútbol o cualquier tipo de elemento que estemos asociando a un conjunto, se verifica la característica PX. Esa es la manera en la que debemos entenderlo. Abajo pues tenemos otras formas de poderlo expresar. Para cualquier X, tal que se cumple PX, recuerden que ese PX viene siendo una analogía de una característica que estamos dando a estos elementos X. Para cada X se satisface PX. Estas anteriores pues son proposiciones que se escriben todas de la misma manera, que viene siendo la A invertida junto con la X, que antepone la X, y PX. Ahora vamos a hablar del cuantificador universal negativo. Digamos que el símbolo se parece mucho al anterior, solamente tenemos como diferencia que empieza con el símbolo de negación, y se lee en el lenguaje natural
como no es cierto que para todo X, entonces se verifica PX. O no es cierto que para cada X se verifica PX, o tal que cumple PX o se satisface PX. No es cierto que cualquier... Entonces vamos, digamos que a cambiar solamente la primera parte de las viñetas, entonces ya no sería para todo X o para cualquier X, esos van a ser reemplazados por no es cierto que para todo X o no es cierto que para cada X. Bueno, vamos a tener unos ejemplos de estos cuantificadores universales, tanto afirmativos como negativos. En los ejemplos tenemos todos los gatos son mascotas, ese vendría siendo un universal afirmativo, y en el ejemplo de un universal negativo tenemos ningún gato vuela. A la hora de, digamos que hacer este proceso de simbolización de estos cuantificadores que tenemos arriba, vamos a encontrar en la parte izquierda lo que viene siendo nuestro universal afirmativo, es decir, para todo o todos, ¿cierto? Vamos a tener esa A invertida junto a la X que lo vamos a leer de esa manera. Para todo X, esa E, recuerden, nos está mostrando el pertenece, ¿cierto? Entonces pertenecen a A, todos esos X o para todo X que pertenece a A, cumple P de X. Entonces debemos entenderlo así como que para todos los X o los elementos X que pertenecen a ese conjunto A, se cumple la condición PX. Esa vendría siendo, digamos, una forma en la que podemos estructurarlo y poderlo entender. Quiere decir que significa que para todo X se cumple PX. Si nosotros vamos al universal negativo, recuerden que la diferencia a la hora de hacer esta simbolización de cuantificadores, la diferencia radica en la negación que ponemos antes de la característica PX. Entonces, deberíamos leerlo como ningún X en A o que pertenece a A cumple PX, es decir, cumple con la característica PX. Podríamos leerlo también para todo X en A no se cumple PX. Algo así como que ningún elemento de A, ningún elemento X que pertenece a A cumple con esa condición de PX. Ahora en la expresión simbólica vendríamos teniendo lo siguiente, como todos los gatos son mascotas, ya dijimos que es un tipo de cuantificador universal afirmativo. La expresión, digamos, que nos va a permitir hacerlo de manera simbólica y de manera correcta se encuentra luego de la viñeta. Entonces tenemos la A invertida con la X, ¿cierto? Entonces para todo X, luego viene el símbolo de pertenece, que pertenece a A, ¿cierto? Viene la coma y luego viene nuestra característica que viene siendo PX. Ahora, todos los gatos vienen siendo X, tal que X son mascotas. Ahora, vamos a hablar de lo que viene siendo nuestro universal, nuestro cuantificador universal negativo. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, vamos a tener una simbología muy similar. Lo único que lo hace diferente va a ser el símbolo de negación antes de la característica PX y como les decía lo vamos a leer para todo X en A no se cumple PX. Podríamos también leerlo con alguna variación y decir que ningún X en A cumple con PX y estaríamos dando, digamos que el mismo mensaje, estaríamos hablando de lo mismo. ¿Y cuál es el mensaje? Que todos los gatos X, ¿cierto? Tal que X no vuelan. ¿Listo? Ese viene siendo nuestra característica PX, que vuelen. Entonces no cumplen con esa característica de volar. Entonces lo colocamos así, para todo X que pertenece a A y X no vuela. Ese X no vuela viene siendo equivalente a tener PX en nuestro lenguaje simbólico. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar del cuantificador existencial y vamos a hablar de nuestro existencial negativo. Entonces, este vendría siendo nuestro tercer tipo de cuantificador.
Este cuantificador, como les decía, se denota con una letra E invertida acompañando a la X y deberíamos leerlo como existe por lo menos una X o algún X o algunos X. Algunos de los que tenemos ahí puede ser, para algún X se verifica PX. Como ustedes lo notan, ya estamos particularizando los elementos de X, no estamos diciendo que todos cumplen o que todos no cumplen con una característica, sino que estamos diciendo que algunos de ellos van a cumplir. Eso lo hace existencial y lo hace particular. Tenemos otra forma de poder, digamos que nombrarlo en un lenguaje natural, y es que existe X tal que se cumple PX. Entonces existen algunos elementos X tal que se cumple esa condición PX. Para al menos un X se satisface la condición PX. Esa es otra forma de poder decir que no son todos, que son algunos. Ahora, todas estas son proposiciones que se escriben como aparecen comillas. El símbolo invertido de la E, el acompañado o que preside a la X, y luego pues PX que viene siendo nuestra condición. En el caso del condicional, en el caso del cuantificador existencial negativo, vamos a tener un símbolo muy similar, pero va a tener una línea diagonal que lo cruza y que de alguna manera nos está diciendo que ya no vamos a pensar en que algunos de los elementos cumplen con la condición. Ya no vamos a pensar en los elementos que cumplen con la condición, como pasa en el cuantificador existencial, sino que vamos a pensar en los elementos X de ese conjunto A que no cumplen con la condición. Entonces vamos a tener algo así como no existe algún X tal que, bueno, ya ustedes saben el complemento, o no existe un X o no existe por lo menos un X. Esa es la forma en la que debemos empezar con el lenguaje natural cuando aparece el cuantificador existencial negativo. El cuantificador existencial único, que es el último del que vamos a hablar, se denota muy similar al cuantificador existencial anterior, pero tiene como diferencia ese signo de exclamación entre la E invertida y la X. Ese signo también es el que se utiliza para el factorial y se lee como existe un único X o podríamos decirlo también como hay un único X, y ya pues saben el complemento, que vendría siendo como que cumple con la condición PX. Vamos a ver unos ejemplos ahora. Bueno, entonces tenemos tres ejemplos, uno para lo que vendría siendo el existencial afirmativo, otro para el existencial negativo y otro para el existencial único. En el caso del existencial afirmativo, ¿qué tenemos? Algunos estudiantes asisten a las webconferencias. En el existencial negativo tenemos algunos estudiantes no asisten a los B-Learning. Digamos que en el primer caso nos preocupamos por los casos que sí cumplen con la condición, es decir, asistir a las webconferencias, y en el segundo caso nos preocupamos por los que no cumplen con la condición, es decir, los que no asisten a los B-Learning. ¿Sí? Asistir a los B-Learning viene siendo nuestra característica, nuestra condición PX. Existe un único rector en la UNAD. Ese vendría siendo un ejemplo del existencial único, es decir, hay un solo elemento que cumple con la condición. ¿Cuál es la condición? Ser rector de la UNAD. Solamente tenemos un elemento que va a cumplir con esa condición. En la parte inferior, en la parte que sigue, vamos a encontrar la manera simbólica de poder expresar cada uno de estos ejemplos. Entonces, en el primero vemos el símbolo existencial afirmativo, es decir, la E invertida que preside la X, luego el pertenencia a, ¿cierto? A un conjunto donde se encuentran inmersos estos elementos y luego vamos a encontrar el condicional que viene siendo ese PX o la característica que queremos ver si se cumple o no se cumple. Y digamos que cómo lo podríamos leer. Entonces existe al menos un X que cumple PX. En el segundo caso tenemos, digamos que el símbolo empieza de la misma manera. Entonces, vamos a tener nuestro existencial negativo, vamos a poner el mismo existencial, pero ahora vamos a poner que pertenece a y para que sea negativo, vamos a ponerle nuestra negación o nuestro símbolo de negación a la misma condición. ¿Y cómo lo vamos a leer? Hay al menos un X que no cumple con PX. ¿Listo? Ahora,
En el tercer renglón vamos a encontrar ya lo que viene siendo nuestro existencial único. En el existencial único vamos a encontrar el símbolo, esta invertida, el símbolo de exclamación, la X que pertenece a A, y pues que cumple con la condición PX. Entonces podríamos leerlo así como existe un único X que cumple con PX. Esa vendría siendo la manera en la que la podemos escribir en el lenguaje natural. Bueno, digamos que dentro de este tipo de expresión simbólica podemos encontrar algunos ejemplos, por ejemplo, este existencial afirmativo que hemos traído aquí para presentarles a ustedes. Un ejemplo podría ser algunos estudiantes asisten a las webconferencias. Ese ya lo tenemos como lo estábamos desarrollando en la diapositiva anterior, que lo vamos a hacer un poquito más explícito. Entonces tenemos el lenguaje simbólico, entonces la E invertida que preside la X, el símbolo de pertenece al conjunto A y nuestra característica PX. Ya sabemos que significa existe al menos un X que cumple con PX. ¿Existe algún estudiante X? Vendría siendo la forma en la que lo vamos a entender, tal que X asistió a las webconferencias. Esa es la manera, digamos, en la que podemos relacionar el lenguaje simbólico a nuestro lenguaje natural. Y digamos que podríamos terminar expresándolo como X asistió, el símbolo nuevamente de nuestro existencial, que preside la X, que pertenece a A, y al final, pues la característica que es X asistió a las webconferencias. Lo mismo tendríamos en el caso del existencial negativo. Yo creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva, profe. Bueno, vamos a poner aquí algunos ejemplos de estos tipos de cuantificadores. Entonces, vamos a poner un ejemplo para el ejercicio 1 de nuestra actual tarea. Vamos a tener, si lo leemos sin el alguna, viene siendo algo así como frutas no ácidas. Ese alguna que preside a frutas no ácidas va a ser nuestro cuantificador. Ahí le estamos dando ese carácter cuantificable a nuestra proposición. El ninguna fruta es perjudicial para la salud, también nos está dando la idea de poder cuantificar la proposición. Ahora, en la simbología para el argumento vamos a tener, existen algunas frutas X, tal que X no es ácida. Es decir, ese alguna ya nos indica que no vamos a tener, digamos que ese carácter absoluto, sino que vamos a tener el carácter existencial o el carácter particular. Ahora, vamos a ver el tipo de no existe, una fruta X tal que X sea perjudicial para la salud. Entonces, vamos a tener nuestra E invertida que preside la X, ¿cierto? Entonces, existe una X que no pertenece al conjunto A. X perjudicial para la salud. Ahora, el tipo de cuantificador existencial negativo o particular negativo, ese vendría siendo el primero que tenemos, y en el segundo caso, en el de ninguna fruta es perjudicial para la salud, tendremos el cuantificador universal negativo. ¿Listo? Al decir ninguna, estamos hablando de todos los elementos del conjunto. Al hablar de alguna, pues ya sabemos que no podemos hablar de lo que es universal o de lo que es absoluto, sino que de manera particular o existencial. Solamente ese rasgo, alguna y ninguna, nos debería ya, digamos que trasladar a lo que viene siendo un cuantificador existencial o un cuantificador universal. Profe Javier, por aquí Paula Andrea nos pregunta, ¿quién es el conjunto A? Supongo se refiere aquí a la que tenemos. Listo, entonces, digamos que en este caso, cuando nos dicen existen algunas frutas X, ¿cierto? El conjunto A vienen siendo las frutas, ¿sí? En el caso, sí, digamos, A puntualmente vendría siendo eso, A vendría siendo el conjunto de todas las frutas. Entonces, existen algunas frutas X, vendría siendo lo que aparece en el primer pedazo. Entonces, algunas X que pertenecen a A.
¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues que algunas de esas X no sean ácidas. Es lo que viene expresando la segunda parte del paréntesis. ¿Listo? Bueno, tenemos aquí otro tipo de ejemplos para nuestros cuantificadores. Entonces vamos a tener primero el cuantificador universal afirmativo. Entonces todas las plantas son verdes. El cuantificador universal, en este caso, pues se va a denotar con nuestra invertida. Para el segundo caso tenemos cuantificador universal negativo. Un ejemplo puede ser ningún estudiante reprobó la materia. Y la negación se denota, esto ya lo vimos en nuestra tarea anterior, en el desarrollo de nuestra unidad anterior, y viene siendo, de nuestra tarea anterior, y viene siendo con, ahí tenemos pues los dos símbolos, ¿no?, con los que podemos hacer esta negación. El cuantificador existencial afirmativo, algunos hombres son sabios, aquí de alguna manera estamos resumiendo, estudiantes, lo que hemos desarrollado hasta el momento en esta diapositiva. Cuantificador existencial afirmativo puede ser algunos hombres son sabios, es decir, de alguna manera estamos diciendo que algunos hombres no lo son. El cuantificador existencial se denota con el símbolo, con una E invertida. El cuantificador existencial negativo viene siendo ese mismo, con una línea que lo atraviesa o colocando la negación a lo que viene siendo la característica. Algunas aves no pueden volar. Entonces estamos hablando de algunas aves que no cumplen con la característica. Ese no cumplen viene siendo la negación que encontramos antes de P de X. Cuantificador existencial único. Un ejemplo puede ser, hay un único equipo ganador y lo vamos a simbolizar con el mismo símbolo del existencial afirmativo, seguido de este símbolo con el que se cierra la exclamación, o lo que viene siendo el mismo símbolo del factorial. Bueno. Ahora, bueno, vamos de alguna manera a ver cómo se establecen cuántos elementos de un conjunto cumplen con esta propiedad. Digamos que eso es a lo que se refiere el tipo de cuantificador. En un cuantificador universal, digamos que lo vamos a asociar a todos los elementos, lo vamos a utilizar para todo. En el cuantificador existencial vamos a tener, existe al menos una X, ¿listo? Y en el cuantificador existencial único, pues vamos a tener solamente un elemento. La forma en la que lo debemos representar se encuentra a la derecha. Esa es la forma en la que vamos a utilizar el lenguaje simbólico y pues ya depende del ejercicio, por ejemplo, que ustedes vayan a escoger para el desarrollo de la tarea. Van a tener PX como alguna característica que se va a cumplir o no, como una condición, y en la A, pues vamos a tener el conjunto en el que se encuentra inmerso X o cada uno de los elementos de X. Profe, por aquí Juan Carlos nos pregunta, ¿el cuantificador universal negativo se usa cuando hay dos proposiciones, por decirlo así? Déjame revisar. Si él pregunta que si el cuantificador universal negativo se usa cuando hay dos proposiciones, es su pregunta. Digamos que más que dos proposiciones es cuando queremos buscar los elementos que no cumplen con una condición, ¿sí? Es digamos, el punto de partida para poderlo utilizar. Vamos a centrar el desarrollo de la proposición en los elementos que no cumplen con una condición. A partir de eso podríamos nosotros crear una proposición compuesta que digamos que se pueda ejemplificar también a partir de un cuantificador existencial negativo, pero en realidad lo que nos orienta hacia utilizar un cuantificador existencial negativo es la búsqueda de los elementos que no cumplen con una condición, con lo que estamos llamando como condición PX.
Listo, perfecto, profe. Y una última pregunta nos hace aquí Daniel. Dice que no entiende bien cómo saber si se deben poner algunos, ninguno, etcétera. Digamos que si nos devolvemos unas diapositivas, puedes utilizar varias formas. Digamos que en las primeras diapositivas, Daniel, ¿sí? Daniel, puedes utilizar, si quieres, lo puedes devolver un poco, profe, como a la diapositiva, no sé, como a la 8 de pronto, a la 7. De pronto antes. Ahí, bueno, o en es perfecta. Mira, por ejemplo, en este universal, en la que sigue, creo que estaba en la siguiente, profe, por favor. En esa. Si te das cuenta, por ejemplo, en este cuantificador existencial podrías utilizar cualquiera de estos tres y en los tres estarías hablando de lo mismo. Cuando tú dices para algún X se verifica la característica PX, para algún X de una vez te tiene que llevar a la idea de que no estamos hablando de todo el conjunto. Es decir, algunas cumplirán, algunas X que pertenecen a ese conjunto A van a cumplir con la condición PX o van a verificar PX y otras no. Entonces, ese para algún te sirve. También podrías escribirlo como me aparece en el segundo. Existe X tal que se cumple PX. Existe X. Quiere decir que no son todas, pero hay unas que sí cumplen. Y mira el último. Para al menos un X se satisface PX. Ese para al menos te dice que puede ser uno o que pueden ser más, ¿cierto? Entonces mira que en los tres estás hablando de lo mismo, de una cantidad de X que satisfacen, ¿cierto? De una cantidad, digamos, diferente a la cantidad total de elementos de un conjunto, que satisfacen la condición PX. Entonces, lo mismo pasa con los otros tipos de cuantificadores. Si estás hablando de un cuantificador universal, entonces podrías hablar de para todo X se verifica la condición, para todo, ¿cierto? Que eso, profe, si de pronto lo quieres poner, está en la diapositiva 8, como dos diapositivas antes, creo. Eso, entonces, mira, en la anterior, creo, profe. Una antes. No, creo que nos pasamos, perdón. Era una después, disculpa. Eso, entonces vamos a tener, mira en este universal, para todo X se verifica PX, para cualquier X tal que se cumple PX y para cada X se satisface PX. Puedes utilizar, digamos que cualquiera y en todas estás hablando de lo mismo. Y es que estás buscando que todos los elementos de ese conjunto A, o como lo quieras llamar, todos los elementos que hemos llamado X verifican o cumplen la condición PX. Para todo X se verifica la condición X. Para cualquier X, pues también estás hablando de todos los X, tal que se cumple la condición PX, y para cada X se satisface la condición PX. En los tres casos estás hablando de lo mismo, entonces pues puedes utilizar cualquiera. Listo. Entonces, vamos a continuar con ejemplos de estos cuantificadores. Entonces, en el ejemplo 1, algunos hombres son soldados. De una vez, empezando por el cuantificador, entonces tú dices, listo, el cuantificador es algunos. Quiere decir que no estamos hablando de un tipo de cuantificador universal, ¿cierto? Nosotros no vamos a tener en este caso un cuantificador universal, sino que vamos a hablar de un cuantificador existencial. El cuantificador, ya sabemos cuál es el símbolo, entonces vamos a tener un cuantificador existencial con este símbolo de E invertido que preside la X, como la profe lo señala. Vamos a tener una simbología del argumento que vendría siendo, existe algún X tal que, recuerde que esa es una opción, usted puede tener otra, existe algún X tal que X es hombre y X es soldado. Es decir, si vamos a hablar de lo que preguntaban hace un rato, ¿cuál sería el conjunto de las X? Pues vendrían siendo los hombres y la condición, pues que sean soldados. Entonces, tipo de cuantificador, ya lo dijimos, algunos hombres son soldados y vendría siendo un cuantificador existencial. Si nosotros vemos en el segundo ejemplo, tenemos todos los números fraccionarios, tienen numerador y denominador. Ese todos
nos invita a pensar en que el cuantificador ya no es existencial. Ahora estamos hablando de un cuantificador universal. Entonces, la simbología del argumento vendría siendo todo número fraccionario X, ¿cierto? Tal que X tiene numerador y denominador. ¿Cómo vamos a simbolizarlo? Pues con nuestra invertida que preside la X, ¿listo? Digamos que en el siguiente paréntesis tendríamos la característica, tiene numerador y denominador, ¿listo? Y vendría siendo pues nuestro cuantificador universal afirmativo. Bueno, ha llegado el momento, estimados estudiantes, en los que vamos a tener un pequeño espacio para que ustedes también, digamos que puedan poner a prueba lo que hemos estado hablando hasta el momento. La idea es que cada uno de ustedes piense en cómo asociar los ejercicios que están o las proposiciones que tenemos a la izquierda, ¿cierto? Con los cuantificadores, el tipo de cuantificador que tenemos a la derecha. Vamos a dar unos segundos para que por favor lo puedan leer y incluso en el chat puedan compartirnos sus respuestas. Pueden poner algo así como que 1C, 2A, bueno, no sé. Y por favor nos comparten por medio del chat lo que ustedes consideran que es la respuesta correcta para poder relacionar estas proposiciones con los cuantificadores. Listo, profe. Por aquí ya empiezan a aparecer algunas respuestas. Te voy a invitar. Por ejemplo, Freddy nos dice que él considera que la 1 es C, algunos. Y lo mismo nos indica José. Considera que la 1 es algunos. Pues, profe, ahí me siento un poco preocupado, porque no sé si algunos estudiantes deberían hacer la tarea o si todos deberían hacerla. Yo pensaría que debería ser como todos, pero bueno, vamos a ver. Sí. Sí, lo esperado debería ser que la 1 vaya con la A, pero la mayoría pone que la 1 va con la C. Ya me estoy preocupando. Bueno, entonces vamos a ver cómo los encontramos relacionados, profe. Podemos darle clic. Eso, muy bien. La 1 es con la C, efectivamente. Algunos estudiantes hacen la tarea. La 2 está relacionada con el cuantificador todos, es decir, todos los animales deben alimentarse. Y la 3 estaría relacionada con la B. Existe un único participante que gana la carrera. Ahora, quiero que nos detengamos un momento, porque no solamente la idea es relacionar el tipo de cuantificador con lo que viene siendo cada una de estas proposiciones, que además les voy adelantando, se llaman categóricas precisamente porque le estamos asignando una cuantificación, sino que la idea también es que podamos decir si la A, la B o la C, pues que podamos relacionarla con alguno de los 5 tipos de cuantificador del que hemos hablado. Entonces, ya estamos viendo ahí en el chat, por ahí me sale que B existencial. Muy bien, esa es la idea. El A, ¿cierto? El todos, nos invita a pensar en un cuantificador universal, ¿cierto? El B, existe un único, nos invita a un tipo de cuantificador existencial que único, muy bien, y el C pues nos invita a tener un tipo de cuantificador existencial. Listo. Esa es la idea del ejercicio. Gracias, profe. Listo, profe. Incluso los chicos nos han compartido algunos pantallazos. El de Cristian pues coincide con lo que estamos presentando. Ok. Bueno, vamos a tener otro ejercicio de práctica. En este, si le das otro clic, creo que aparece en la parte derecha lo que vamos a relacionar. Listo.
Entonces, ¿en este qué vamos a hacer? Estas proposiciones categóricas que tenemos en la parte izquierda, vamos a relacionarlas con lo que viene siendo la simbología del argumento que se encuentra en la parte derecha. También vamos a dar algunos minutos, yo creo que un par de minutos, para que puedan relacionarla. Pueden escribir en el chat 1B, puede ser 1-B, 2-C, en fin. La idea es que participen sin temor a equivocarse, la idea es que puedan desarrollarlo de una manera tranquila y tratar de llegar a respuestas correctas. Listo, profe. Aquí los chicos al menos lanzan una primera coincidencia. Nos dicen que la 1 la asocian a la C, de momento. Es la que han asociado John, María Victoria y Juan Diego. Ok, muy bien. Parece muy evidente que ese todos, ¿cierto? Nos invita a un cuantificador universal, ¿cierto? Parece muy evidente la 1 y la C. Pero ahora, ¿qué tal si todos los animales no? Entonces ese todos también nos invita a uno que es universal, ¿cierto? Pero que ahora es un universal de negación. Es decir, ahora tenemos un universal, un cuantificador universal negativo. Muy bien. Ahí se va descubriendo. Bueno, profe, yo creo que podemos darle clic para ver cuál es la respuesta. Entonces ya dijimos la 1 y la C, bastante evidente por el todos, ¿no? Ahora, en el siguiente, todos los animales no son. Perfecto, tenemos que en la A de la columna derecha tenemos nuestro signo de negación que empieza con el para todo X que pertenece a U. ¿Listo? En este caso U, pues vendría siendo el conjunto de los animales y X, la idea del PX en este caso viene siendo como la característica, deben alimentarse. Tenemos en el 3 algunos animales, entonces tenemos el existencial. Muy bien. Y tenemos un existencial negativo, que viene siendo esta relación que aparece entre la cuarta proposición categórica y el segundo ejemplo de simbología del argumento. Muy bien. Perfecto, profe. Pues sí, los chicos aquí han colocado correctamente las respuestas, al menos algunas. Bueno, esta es la idea, que se atrevan y sobre todo que puedan desarrollar y explorar esto con cada uno de sus tutores ya en los encuentros CIPAS que vayan a tener. Es un muy buen ejercicio. Bueno, les mencioné yo en un par de oportunidades en las diapositivas anteriores este término proposiciones categóricas. Digamos que sí, tenemos que definir estas proposiciones categóricas. Tenemos que decir que toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Asimismo, nos referimos a esas clases con la letra S y la P. También podemos decir que las proposiciones son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas, como lo estábamos viendo desde el desarrollo de la web anterior. Pero ahora no solamente nos vamos a quedar que son falsas o verdaderas, como cualquier proposición, sino que además le estamos dando una cualidad o una cantidad. Es decir, lo que estuvimos trabajando en las dos diapositivas anteriores no son otra cosa que proposiciones categóricas. Entonces, tienen ese carácter proposicional, es decir, que tiene un valor de verdad, que podemos decir si son falsas o verdaderas, pero que aparte de eso, tienen la característica de ser cuantificadas. Bien, entonces, en un enunciado existen dos términos o clases, digamos, llamados, ya lo dijimos con la S y con la P, pero ahora, ¿por qué S y P? Porque van a ser sujeto y predicado. ¿Cómo debemos entender el sujeto? Es aquello de qué o de quién se habla o se dice algo. Y el predicado, pues es, digamos, que aquello que acompaña al sujeto, es decir, qué es lo que se habla o se dice de ese sujeto. Esto probablemente nos recuerde un par de clases en el bachillerato. Bueno, en los ejemplos ningún soltero es casado y algunas motos Honda no son fabricadas en Japón. Digamos que podemos ver
en el color azul y en el color rojo cada una de estas clases. Es decir, en el primer ejemplo, ningún soltero es casado. Vemos que soltero va a ser el sujeto y que casado o que es casado es nuestro predicado. Ahora, algunas motos Honda, pues las motos Honda van a ser nuestro sujeto y fabricadas en Japón va a ser nuestro predicado, la segunda clase. Ok, recuerden que las proposiciones categóricas relacionan estas dos clases. Bueno, eso podemos darle otro, profe. Muy bien. Dentro de estas proposiciones categóricas, digamos que encontramos afirmaciones incondicionales y estas tienen la siguiente estructura. Todas las proposiciones categóricas que nosotros vamos a estar desarrollando tienen la estructura que se hace evidente en la diapositiva. Entonces vamos a tener un cuantificador, vamos a tener un sujeto, vamos a tener un verbo o cópula, vamos a tener un predicado y de esa manera es que nosotros vamos a poder crear o conformar, sumando estas cuatro cosas, lo que viene siendo la proposición. En la siguiente diapositiva encontramos un ejemplo. Bueno, aquí les vamos a definir primero, luego encontramos el ejemplo. Entonces, el cuantificador ya lo hemos estado trabajando. Recuerde que determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, todos los elementos de un conjunto, o a una parte de ellos, o a solamente un elemento de ellos. El sujeto, digamos que es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de los que trata la proposición. La cópula, es decir, como el lazo, va a ser el verbo que une al sujeto con el predicado. Debemos entender entonces esta cópula como el verbo que vamos a encontrar dentro de cada una de estas proposiciones. Ya vamos a ver unos ejemplos. Digamos que tiene la doble función de llevar a cabo esa relación, es decir, el sujeto y el predicado y poderlo relacionar y hacer posible, pues obviamente, el enunciado, la preposición. Y el predicado, pues es lo que se afirma o lo que se niega. Recuerden que en ese predicado vamos a tener el carácter, digamos, a evaluar, a decir si se cumple o no se cumple, si es verdadero o es falso, eso lo vamos a tener dentro del predicado. Es decir, ahí vamos a negar o vamos a afirmar lo que está haciendo el sujeto. Bueno, entonces tenemos ahí dos ejemplos. Todos los hombres son mamíferos. El todos va a ser nuestro cuantificador. El sujeto van a ser los hombres. Lo que llamamos verbo o cópula va a ser son. Y el predicado, pues mamíferos. Ese mamífero, recuerden que es el que nos va a permitir reconocer el carácter de verdad de la proposición. En el segundo ejemplo, algunos casados son felices. Vamos a encontrar que el cuantificador va a ser algunos, ¿cierto? Entonces ya no va a ser universal como el de arriba, sino este va a ser existencial, ¿cierto? Vamos a tener el sujeto siendo casados, ¿sí? Esos van a ser los elementos de los que estamos hablando. Lo que me va a permitir relacionar el sujeto con el predicado, verbo cópula, vendría siendo son, y el predicado, pues, felices. Espero que esa sea verdadera. Bueno. Digamos que se prescribe que los tipos de enunciado sujeto predicado son los que encontramos en una forma lógica, que también es conocida como aristotélica tradicional o silogismo categórico. Digamos que esa es la manera técnica de la que se habla a partir de estos ejemplos. Ahora, vamos a continuar trabajando con estos ejemplos de proposiciones categóricas con la profe Nauri. Adelante, profe. Listo, profe Jadir, muchísimas gracias pues por la explicación que nos has brindado hasta el momento. De hecho, para cerrar un poquito esta parte que el profesor Jadir nos ha explicado acerca de la estructura que tienen estas proposiciones, aquí se brinda un ejemplo que hace parte del ejercicio 2. Ustedes van a encontrar en la guía de actividades un ejercicio muy similar a este. Van a tener un argumento
como por ejemplo, ningún hombre es libre de contraer COVID-19, ese es el argumento, de tal manera que ustedes van a tener que identificar el cuantificador y en este caso la cópula que asociamos también al verbo en esa expresión. Entonces, ya como el profesor Jadir lo mencionó, identificamos el cuantificador, que en este caso sería ningún. Identificamos el verbo, que sería es. Y posteriormente ustedes van a tener que clasificar la proposición categórica. En este caso, como estamos hablando del cuantificador ningún, recordemos que con la explicación previa que el profesor Jader nos ha brindado, sabemos que este cuantificador es universal negativo. Entonces, de acuerdo con la estructura de la proposición, ustedes tienen que identificar la proposición categórica, el cuantificador, la cualidad. Y a partir de esto, pues van a construir tres tipos de proposiciones categóricas faltantes utilizando este argumento. Es decir, las tres proposiciones categóricas faltantes serán la universal afirmativa, el particular negativo y el particular afirmativo. Ahora vamos a profundizar un poquito en ello. Si quisiéramos convertir este argumento en una expresión universal afirmativa donde ya no utilizamos el cuantificador ningún, sino el cuantificador todos, nuestra expresión nos quedaría de la siguiente manera. Todos los hombres son libres de contraer COVID-19. Aquí lo único que estamos haciendo es cambiando la expresión y eventualmente el cuantificador a uno universal afirmativo. ¿Cómo nos quedaría esta proposición utilizando entonces una proposición categórica con un cuantificador particular negativo? Algunos, sería nuestro cuantificador particular, algunos hombres no son libres de contraer COVID. Aquí de antemano pues estamos agregando la negación a partir de la palabra no. Y para el caso de la proposición categórica particular afirmativa, nos quedaría de la siguiente manera. Algunos, recordemos que este es nuestro cuantificador particular, algunos hombres son libres de contraer COVID-19. Entonces, recuerden, ustedes van a tener un argumento, van a identificar el cuantificador, el verbo, la clasificación de la proposición categórica de acuerdo a lo que les hemos mencionado y van a construir tres tipos de proposiciones categóricas faltantes utilizando el mismo argumento. Es básicamente la idea del ejercicio 2. Bueno, entonces aquí pues el profesor Jadir también nos va a apoyar en el chat. Bueno, chicos, les pido de antemano una disculpa, estoy un poquito agripada, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor para que ustedes puedan entender esta parte, esta segunda parte que nos va a permitir dar respuesta al ejercicio 3 y 4 de nuestra guía. Recuerden que la guía de actividades de la unidad 2 está conformada por 4 ejercicios, entonces a partir de esta explicación que les voy a brindar, vamos a tener los elementos para desarrollar el ejercicio 3. Entonces, bueno, ya hemos hablado acerca de las proposiciones categóricas, como bien lo definió el profesor Jadir. Una proposición categórica es aquella en la que se hace una afirmación incondicional y pues tiene una estructura. Ya vimos la estructura de esas proposiciones. Ahora vamos a ver cómo se clasifican esas proposiciones categóricas. La clasificación de esas proposiciones, que pues aquí redundamos un poquito en lo que ya hemos visto, estas proposiciones se pueden clasificar según su cualidad y su cantidad. Cuando hablamos de su cualidad, hablamos entonces de proposiciones afirmativas y negativas. Cuando hablamos de una cualidad afirmativa, decimos que el predicado es compatible con el sujeto. Estamos afirmando cuando el predicado es compatible con el sujeto. Tenemos aquí un ejemplo de una proposición categórica cuya cualidad es afirmativa. Todos los estudiantes de pensamiento lógico y matemático son colombianos. Estamos diciendo que nuestro sujeto
es compatible con el predicado. Estamos afirmando que todos los estudiantes del curso son colombianos. Tenemos también, según su cualidad, que estas proposiciones pueden ser negativas, cuando el predicado no es compatible con el sujeto. Este es un ejemplo. Algunos gatos no manejan automóvil de ninguna manera, ¿sí? Entonces aquí vemos que el sujeto no es compatible con el predicado, de tal manera que tenemos una cualidad que de antemano pues es negativa, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener, ojo con esto, según su cualidad, proposiciones afirmativas y negativas. Ahora, según su cantidad, hemos venido hablando de los cuantificadores y ya hemos hecho algunos ejemplos. Entonces decimos que las proposiciones categóricas según su cantidad se pueden clasificar en particulares y universales. Cuando hablamos de proposiciones particulares nos referimos a un o a algunos elementos de la clase del sujeto. Ya lo hemos repasado, entonces decimos algunos seres humanos han ido a la luna. Estamos utilizando entonces la expresión algunos, que en términos de cantidad o de cuantificadores hacen referencia a un cuantificador particular. ¿Listo? Algunos. Ahora, cuando hablamos de una proposición con un cuantificador universal, nos referimos a todos los elementos de la clase del sujeto. Hablamos que esos cuantificadores universales pueden ser todos o ninguno, si nos vamos al extremo. Entonces, según su cantidad universal, podemos decir que todos los seres humanos son mamíferos, ¿sí? Todos los seres humanos son mamíferos. Ese es un ejemplo de cómo emplear, según su cantidad, este cuantificador universal. Entonces, teniendo esto en mente, en lógica matemática, pues seguimos estableciendo diferentes relaciones que van a dar lugar a un razonamiento. Ya vimos la estructura de estas proposiciones, decimos entonces que vamos a tener un cuantificador, vamos a tener un sujeto, vamos a tener un verbo, cópula, y vamos a tener un predicado. Entonces vamos a ver cómo se relacionan estas diferentes proposiciones. Vamos a tener diferentes tipos de proposiciones. Uno de estos tipos de proposiciones es la universal afirmativa, proposición universal afirmativa, que la vamos a llamar proposición tipo A, así la vamos a denominar. Recuerden aquí, estamos empleando una cantidad y una cualidad, universal afirmativa. Aquí estamos diciendo que todo sujeto es predicado, todo S es P, estamos utilizando un cuantificador universal, que sería todo, y estamos afirmando diciendo que todo S es P. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, la proposición A nos indica que vamos a tener en nuestra proposición un cuantificador universal, todo o ninguno, y una cualidad afirmativa. ¿Listo? Ese es un ejemplo de la proposición A. Ahorita lo vamos a ver traducido a una oración. Vamos a tener también proposiciones universales negativas, universal negativa. La vamos a llamar proposición E. ¿Qué decimos aquí? Ningún S. Estamos utilizando un cuantificador universal, pero a partir de este ningún estamos negando, entonces decimos ningún S es P o todo S no es P. Estamos utilizando un cuantificador universal, pero estamos negando, bien sea al utilizar el cuantificador o utilizando la expresión no. Todo S no es P. Entonces, en esta proposición E utilizamos un cuantificador universal negativo o un cuantificador universal y una cualidad negativa. Podemos tener también una proposición particular afirmativa. Entonces, a esta proposición la vamos a denotar con la letra I. Utilizamos un cuantificador particular que puede ser algunos S son P, estoy afirmando dentro de mi expresión, pero cambio ahora el cuantificador y utilizo uno particular, algunos S son P,
Entonces utilizo un cuantificador particular y una cualidad afirmativa. Y por último tenemos el tipo de proposición particular negativa. Esta va a ser nuestra proposición O. Algunos S no son P. ¿Listo? Cuantificador particular y estoy negando en la expresión. Algunos S no son P. Tenemos entonces un cuantificador particular y una cualidad negativa. Esos son los tipos de proposiciones que vamos a encontrar y los vamos a denotar con estas vocales A, E, I y O. Entonces, bueno, vamos a encontrar que existen 4 formas típicas de proposiciones categóricas. Eso que les acabo de decir lo vamos a ver traducido a algunos ejemplos. Podemos tener algunas proposiciones universales afirmativas que ya habíamos denotado con la vocal A. Decimos entonces que todo S es P. Eso es lo que decimos en una proposición universal afirmativa. Todo S es P. Aquí tenemos un ejemplo muy situado para los estudiantes que están estudiando ingeniería de sistemas o carreras afines. Todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. Ojo con esto, estamos utilizando un cuantificador universal y estamos afirmando dentro de la expresión, diciendo que todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos y esta proposición la denotamos con la vocal A. Tenemos también la forma típica universal negativa con la vocal E. Ningún S es P. Aquí ya vemos un ejemplo. Ninguna licencia de software privativo es una licencia de software libre. ¿Listo? Utilizamos un cuantificador universal y a partir de este estamos negando la expresión. Tenemos también la forma típica particular afirmativa, denotada con la vocal I. Algún S es P. Decimos entonces que algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libres. Utilizamos el cuantificador algunos y afirmamos. Y por último tenemos la forma típica particular negativa, denotada con la vocal O. Algún S no es P. Entonces decimos que algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libres. Eso es lo que estamos diciendo. Listo, Milton. Ya ahorita vamos a hacer un ejemplo para que lo puedas asociar. Perdón, chicos. Listo, entonces teniendo en mente esas proposiciones que acabamos de ver y que hemos denotado con las vocales A, E, I y O, vamos a establecer una serie de relaciones o de oposiciones más bien a partir de un esquema denominado cuadro de la oposición. Cuando hablamos de un cuadro de la oposición o cuando lo empleamos, decimos que cuando las proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero difieren en cantidad, sea esta universal o particular, o difieren en su cualidad, es decir, sean afirmativos o negativos, en ambas vamos a tener lugar a una serie de oposiciones. Entonces, de acuerdo con la relación de este sujeto y predicado en términos de la cantidad o de la cualidad, vamos a tener una serie de oposiciones. Entonces veamos el siguiente cuadro para que podamos entender este ejemplo. Podemos tener una expresión, una proposición categórica de tipo A, que ya habíamos mencionado, donde utilizamos un cuantificador universal afirmativo. Todos los políticos son democráticos. Ese es nuestra proposición A. Este es un ejemplo. Podemos tener también una proposición E, donde decimos que ningún político es democrático. Recuerden que utilizamos cuantificadores universales en los dos casos, pero aquí, por ejemplo, estamos afirmando y aquí estamos negando. ¿Listo? Solo para que entendamos qué conforma este cuadro de la oposición. Podemos tener también, vámonos aquí, una proposición tipo I, donde decimos que algunos políticos son democráticos. Es decir, vamos a tener un cuantificador particular afirmativo. Estamos afirmando que algunos políticos son democráticos. Y tenemos aquí una proposición O,
donde nos indican, este es un ejemplo, algunos políticos no son democráticos. Utilizamos un cuantificador particular y negamos, ¿sí? Entonces tenemos aquí un cuantificador particular, una cualidad negativa. Algunos políticos no son democráticos. Entonces, ¿qué decimos aquí? Tenemos lo siguiente, chicos. Permítanme un segundito. Tenemos entonces aquí la siguiente relación. Vamos a indicar entonces, permítanme un segundito, chicos. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi diapositiva? Sí, señora. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, decimos que nuestras proposiciones son contrarias, ojo con esto, son contrarias cuando tienen, bueno, en todas las expresiones vamos a ver el mismo sujeto y el mismo predicado, pero van a ser contrarias cuando difieren en cantidad y cualidad. Sí, van a ser contrarias, perdón chicos, cuando la cantidad es universal, pero difieren la cantidad. Si ustedes observan, vamos a tener aquí una cantidad universal en los dos casos, ¿sí? Pero vamos a tener una afirmación y una negación. En ese caso decimos que son contrarios cuando tienen el mismo cuantificador universal, pero difieren en su cualidad. Vamos a tener aquí otro ejemplo, otra oposición. Decimos que estas proposiciones son subcontrarias cuando tenemos entonces aquí el mismo cuantificador, que sería particular, pero tenemos una cualidad diferente en cada caso, una cualidad afirmativa y una cualidad negativa. ¿Listo? También tenemos la relación entre subalternos, como la que se presenta entre A e I y entre E y O. ¿Qué tenemos aquí en cuanto a los subalternos? Decimos que son proposiciones con el mismo sujeto y predicado, difieren en cantidad y la cualidad es la misma. Entonces aquí tenemos que utilizamos la expresión todos y algunos, entonces tenemos un cuantificador distinto, pero en los dos casos estamos afirmando. Entonces esta va a ser la relación entre subalternos, que también se presenta entre E y O. Vamos a tener entonces un cuantificador diferente, ningún y algunos, pero en las dos expresiones estamos negando. ¿Listo? En las dos expresiones estamos negando. Quiere decir que la cualidad es diferente. Y por último, entonces, tenemos la relación entre contradictorios. ¿Qué pasa con esta relación entre contradictorios? Vamos a tener el mismo sujeto y el mismo predicado, por ejemplo, veamos A y O, mismo sujeto, mismo predicado, pero vamos a tener diferente cantidad y diferente cualidad. Si ustedes observan, vamos a tener aquí un cuantificador universal, aquí uno particular, vamos a tener una afirmación y aquí una negación. Lo mismo ocurre con esta diagonal, entre E e I. Vamos a tener un cuantificador diferente, ningún y algunos, y vamos a tener aquí una negación y una afirmación. Entonces, tanto cantidad como cualidad son diferentes. Entonces, tenemos una oposición entre contradictorios. Bueno, entonces aquí pues se da básicamente la explicación que les acabo de brindar. Entonces, bueno, para que lo veamos un poquito más de forma gráfica, tenemos aquí nuestro cuadro de la oposición. Recuerden que va a estar conformado por nuestras proposiciones A, E, I y O. Entonces decimos en cuanto a la proposición A, todo S es P, universal afirmativa. Para el caso de la proposición E, ningún S es P, es decir, universal negativa. Para el caso de I, tenemos que la expresión o la proposición es particular afirmativa, es decir, algún S es P.
Y por último tenemos la proposición O, que es particular negativa. Algún S no es E. Veamos entonces un ejemplo del ejercicio 3. De esta manera es como ustedes van a encontrar el ejercicio 3 en la guía. Ustedes van a tener dos proposiciones, P y Q, para las cuales ustedes deben establecer la estructura de la que ya hemos hablado. Aquí tenemos dos ejemplos. Todos los automóviles son consumidores de gasolina y ningún automóvil es consumidor de gasolina. Entonces, de manera muy sencilla, como ya lo vimos, la estructura de la proposición va a contar con un cuantificador, un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces, lo que ustedes van a hacer aquí es que van a definir la estructura de acuerdo con estos elementos. Entonces tenemos aquí para la primera expresión, y que ya lo habíamos visto en el ejercicio 2, aquí se repite nuevamente, pero de forma un poquito más organizada, cuantificador todos para el caso de la primera expresión. Para el caso de la segunda proposición tenemos que el cuantificador es ningún. En las dos proposiciones tenemos el mismo sujeto, que serían los automóviles. Tenemos para el caso de la proposición P el verbo, que es son, y para la proposición Q el verbo es. Para la proposición P el predicado es consumidores de gasolina. Es ese complemento que tenemos aquí, consumidores de gasolina. Y para el caso de Q, consumidor de gasolina. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la estructura de las dos proposiciones que eventualmente ustedes tendrán, de acuerdo con la letra que hayan seleccionado, van a tener dos proposiciones asignadas. Entonces, bueno, a partir de este tipo de proposición, a partir de estas dos proposiciones, nosotros podemos identificar qué tipo de proposición son, de acuerdo con lo que ya hemos mencionado. Recuerden que tenemos varios tipos de proposiciones. Universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Entonces, aquí vamos a identificar el tipo de proposición. Aquí sí me gustaría que ustedes me ayudaran a través del chat y me pudieran decir la proposición P, qué tipo de proposición es, y la proposición Q, en qué tipo de proposición se clasifica. Entonces vamos a esperar un minutico en el chat para que ustedes me puedan brindar su participación. Recuerden que tenemos las diferentes relaciones: universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Recuerden que pueden escribir en el chat cuál sería P y cuál sería Q. P, todos los automóviles son consumidores de gasolina. Profe Nauri, tenemos bastante participación ya en el chat. Sí, profe. Bueno, no sé si podamos leer algunos aportes, profe. Déjame ver. Claro que Bueno, es sí. que no tengo acceso al chat. Juan Carlos dice que P universal afirmativa y Q universal negativa. Tenemos a Álvaro que dice Q universal negativa. Claudia coincide con, mentiras, Q particular negativa. Daisy Q Okay. universal negativa. Steven P universal afirmativa. Q universal negativa. Bueno, tenemos una tendencia. sí. Tenemos una tendencia, profe. Otra cosa, profe, es que algunos estudiantes nos solicitaron que si podíamos devolver un par de diapositivas para, de pronto pienso yo, tomar una imagen de la diapositiva en la que se explicó el cuadro y estaban como las características exactamente esa. Creo que es esa, Mónica. Profe, sería Y no, eso. esa es.
Perfecto, la explicación del cuadro de la oposición. Sí, recuerden igualmente que el día de mañana les compartiremos la grabación de la web para que puedan repasar lo dicho, porque sabemos, si bien esta unidad es un poco más sencilla comparada con las otras unidades del curso, pues son muchos conceptos en una sola web, entonces la idea es que ustedes repasen a través de la grabación. Listo, entonces, bueno chicos, vamos a avanzar un poquito. Muy bien, entonces veo que efectivamente tenemos una tendencia, la clasificación que ustedes dan es correcta para el caso de la proposición P, cuantificador universal, y estamos afirmando que todos los automóviles son consumidores de gasolina. Muy bien, sería la proposición tipo A, todo ese es P. Y para el caso de Q, tenemos el cuantificador universal, ningún, que de antemano está negando la afirmación, está negando la expresión, perdón. Entonces, ningún automóvil es consumidor de gasolina. Tenemos una expresión universal negativa que se denota con la letra E. Ningún S es P. Perfecto. Entonces, ojo con esto, es básicamente lo que ustedes van a tener. Dos expresiones, van a tener que definir la estructura, el tipo de proposición para cada caso, y por último, chicos, van a clasificar la proposición según el esquema. Es decir, si ya ustedes identificaron que tenemos una proposición tipo A y una proposición tipo E, ¿cuál será la oposición que se está dando entre esas dos proposiciones? ¿Cuál sería esa oposición? ¿Alguno de ustedes me podría indicar a través del chat, de acuerdo con nuestro cuadro de la oposición? Ya tenemos dos expresiones que se relacionan en este cuadro, entonces, ¿qué tipo de oposición presenta? No sé, profe, si tenemos alguna respuesta. Bueno, estoy viendo el chat, pero no se me está actualizando como en tiempo real. Mónica dice algunos, Milton dice contrarias, Ferney contrarias, Mari contrarias. Perfecto. Listo, muy bien, perfecto, son contrarias. Muy bien, esa sería, muchas gracias, profe, esta sería la relación entre nuestras proposiciones. Decimos entonces que la oposición que se da entre estas dos es que son contrarias, de acuerdo con lo que ya hemos visto. Vamos a hacer un último ejemplo, antes de cerrar este tema, un último ejemplo. Todos los automóviles son eléctricos, algunos automóviles son eléctricos. Tenemos estas dos proposiciones. Entonces, nuevamente, la estructura, pues ustedes van a identificar cada uno de los elementos de esas proposiciones. Tenemos los cuantificadores para cada expresión, que sería todos y algunos. Permítanme, coloco aquí la expresión y ustedes me ayudan con lo que sigue. Tenemos el sujeto, que serían los automóviles, el verbo que coincide para las dos expresiones, que sería son, ¿sí? Verbo, cualidad o cópula, son lo mismo. Y tenemos el predicado, que son eléctricos, ¿listo? El término predicado. Entonces, miren bien la estructura. Vamos a tratar de identificar nuevamente el tipo de proposición que se presenta. Ya ustedes tomaron un pantallazo de su cuadro de la oposición, entonces, de acuerdo con esta explicación que hemos dado, ¿cuál sería el tipo de proposición? Pueden indicar allí, para el caso de P, ¿cuál sería? Universal afirmativa, negativa, o particular afirmativa o negativa. Bueno, ya ustedes nos indican cuál sería la proposición, el tipo de proposición para P y para Q. Bueno, tenemos varias respuestas. Mari dice P universal afirmativa, Harold dice Q particular afirmativa, José dice P universal afirmativa, Cindy universal afirmativa, particular afirmativa, Milton Q particular afirmativa, Álvaro dice P universal afirmativa, Q particular afirmativa.
Aprovecho también, profe, para recomendarle a Rafael que nos deje su pregunta por medio del chat para poderle ayudar. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en este momento no podemos activar micrófono porque tenemos tantos estudiantes en la reunión que se empiezan a escuchar pues todos los ruidos de fondo. Entonces, bueno, les agradecemos, nos indiquen sus preguntas en el chat. Perfecto. Entonces, de acuerdo con la lectura que nos hace el profe de las respuestas, tenemos una tendencia para P y para Q, donde P, pues efectivamente, igual que en el caso anterior, es una proposición universal afirmativa tipo A, todo S es P, y Q es particular afirmativa, es decir, es una expresión tipo I. Algún S es P. Entonces, ojo con esto. Tenemos que P sería tipo A y Q sería tipo I. Entonces vamos a ubicarlas en nuestro cuadro de la oposición. Aquí tenemos nuestro cuadro de la oposición. Entonces ustedes me van a indicar el tipo de oposición que se presenta entre esas dos expresiones. Listo, entonces no sé, profe, si puedas compartir qué respuestas tenemos. Sí, señora. Mónica dice subalternas. Jorjanis dice subalternas. Yesenia dice subalternas. Carol, subalternas entre A y subalternas, dice Claudia. Juan Carlos, subalternas. Tenemos ahí como esa tendencia. Perfecto. Listo, profe, muchas gracias. Entonces yo veo que ya ustedes están preparadísimos para dar respuesta a su ejercicio 3. Recuerden que van a tener dos proposiciones, P y Q, las cuales van a organizar de acuerdo con su estructura, definen el tipo de proposición que se define en cada caso y las ubican en su cuadro de la oposición. Es básicamente lo que se va a hacer en ese ejercicio 3. En eso consiste. ¿Vale? Entonces, bueno, veo que tenemos muy buena participación, así que chicos, los invito a ir descargando la guía si no la han descargado, a ir desarrollando los ejercicios. No dejen todo para los últimos días, pueden ir avanzando de forma juiciosa. Sé que los que están aquí conectadísimos son muy juiciosos, entonces los invito a que vayan avanzando esta semana y vayan acudiendo a sus tutores para cualquier inquietud que surja. También tendremos los encuentros CIPAS para que puedan desde allí resolver dudas o incluso llevar algunos ejercicios resueltos para revisión de su tutor en ese espacio. Listo, perfecto, chicos. Entonces vamos con el último tema, que es un poco más cortito, que tiene que ver con los tipos de razonamiento. Este tema integra nuestro ejercicio 4. Entonces, pues bueno, básicamente lo que hemos hecho en toda esta webconferencia es razonar. Razonar es un sinónimo de explicar, de ordenar, de relacionar ideas, de exponer razones, argumentos. Eso es lo que hemos hecho en esta webconferencia. Entonces vamos a hablar un poquito del razonamiento y los tipos de razonamiento, teniendo en cuenta que este es un proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. Lo que hacemos en el momento de razonar es tener una serie de argumentos, realizar una serie de conexiones mentales entre esos argumentos y tratar de definir algunas conclusiones. Entonces, bueno, vamos a ver qué tipos de razonamiento tenemos. Quizás alguno de ustedes que ya, bueno, recordará un poquito, como veníamos diciendo, sus clases de bachillerato, cuando hablábamos un poco del método científico y de este tipo de temas. Hablamos de dos tipos de razonamiento, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Es lo que vamos a ver en este momento. Bueno, entonces el razonamiento
deductivo parte de lo siguiente. Cuando nosotros razonamos de forma deductiva, decimos que partimos de un todo. Partimos de una serie de premisas generales que son consideradas como ciertas. Y esas premisas generales nos conducen a algo particular. Es decir, de algo que es general, vamos deduciendo conclusiones particulares. Eso es lo que hacemos en el razonamiento deductivo. ¿Listo? Normalmente en este tipo de razonamiento, necesariamente las premisas se toman como ciertas. Podemos hablar de leyes, de axiomas, de principios generales, que son tomados como verdaderos. Esos son la base de la deducción. Por eso integran un razonamiento deductivo. Tenemos algunas características de ese razonamiento deductivo. Establece conclusiones a partir de generalizaciones. En lógica, la conclusión de un razonamiento está incluida en las premisas. Ya vamos a ver un ejemplo para que veamos cómo a partir de una serie de premisas generales llegamos a una conclusión. Sus conclusiones son rigurosas y válidas porque parten de razonamientos generales. No genera por sí misma nuevo conocimiento, ya que parte de verificar el conocimiento previo. Ya que partimos de una serie de premisas generales, esa conclusión, pues como tal no nos genere nuevo conocimiento, porque partimos ya de algo que ha sido validado. Entonces, en el razonamiento deductivo vamos de lo general hacia hechos particulares. Y este tipo de razonamiento se aplica principalmente en áreas del conocimiento como las ciencias formales, como la matemática y la lógica. Es el que se suele emplear. Utilizamos todos esos postulados. Bueno, supongamos el álgebra de Baldor, ¿no? Es un libro que con dificultad puede contradecirse, tiene una serie de leyes, una serie de casos que no, pues no son refutados, que ya son concebidos como ciertos. Y a partir de la ejercitación lo que nosotros vamos a hacer es concluir a partir de esos enunciados o postulados generales. Vamos a tener aquí un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se lleva a cabo ese razonamiento deductivo. Tenemos un argumento que es el siguiente: los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Los animales que vuelan tienen alas. Por lo tanto, los murciélagos tienen alas. Entonces, si ustedes observan en este argumento, vamos a tener dos proposiciones generales. Sabemos que los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Eso es algo que ya se ha conocido por medio de estudios previos. Y también se sabe que los animales que vuelan tienen alas. Tenemos una serie de premisas generales que nos llevan a una conclusión particular, que es la siguiente. Por lo tanto, los murciélagos tienen alas. Eso es lo que podemos concluir a partir de estas generalidades. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es identificar en primer lugar la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión. Ustedes en la guía de actividades van a tener un argumento a partir del cual van a tener que identificar las premisas y la conclusión la van a identificar a partir de esas premisas. Ya que ustedes hayan realizado esto, ya les corresponde a ustedes identificar si hablamos de un razonamiento deductivo o del que vamos a explicar ahora en la siguiente diapositiva, que es el razonamiento inductivo. Entonces, la premisa 1, pues de forma sencilla la podemos ver aquí: los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. La premisa 2 sería: los animales que vuelan tienen alas. Y la conclusión: por lo tanto, los murciélagos tienen alas. ¿Listo? Este ejercicio pues es un poquito más sencillo. Entonces aquí pues sabemos que el razonamiento es deductivo. Ustedes van a entrar a explicar por qué es deductivo. Aquí podemos decir entonces que la premisa mayor y menor, la premisa 1 y 2, son universales, es decir, generales y válidas, y a partir de estas premisas se concluye de forma particular.
Esto es lo que me permite a mí definir que es un razonamiento de tipo deductivo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí, recordemos que partimos de lo general para llegar a lo particular. La premisa 1. Este es un ejemplo. Los ciclistas deben tener buen físico. Premisa 2. Nairo Quintana es ciclista. Entonces, entre todos, vamos a definir la conclusión, que podemos tomarla pues también tomando como referencia el ejemplo anterior. ¿Cuál sería la conclusión de estas dos premisas? Ustedes pueden indicarla a través del chat. Vamos a revisar. Por aquí me están indicando, Nairo Quintana tiene buen físico, muy bien Esteban. Steven también, muy bien. Ok, muy bien, la conclusión sería, por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen físico. Listo, es lo que podemos deducir de forma particular a partir de dos premisas generales. Tenemos el siguiente ejemplo, premisa 1, toda planta nace, se reproduce y muere. Premisa 2, toda rosa es planta. ¿Cuál sería nuestra conclusión aquí? Podemos indicarla nuevamente a través del chat. Recuerden que estamos partiendo de generalidades. Se conoce que toda planta nace, se reproduce y muere. También se sabe que toda rosa es planta. Entonces, ¿qué podemos deducir aquí? Listo. Por Ya tenemos aquí ahí. yo no sé. Gracias, profe. Sí, por aquí ya estoy viendo algunas respuestas. Gracias, Gabriela, Milton, Andrés. Bueno, gracias, chicos. Muy bien, entonces, por tanto, toda rosa nace, se reproduce y muere. Es básicamente la lógica, sería la conclusión. Ustedes recuerden, van a tener una serie de premisas. Esto sería lo que podemos concluir a partir de premisas en el razonamiento deductivo. Ahora veamos en qué consiste el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, al contrario del deductivo, parte o se origina de lo particular hacia lo general. Este es un tipo de razonamiento que se utiliza muchísimo en ciencias, biología, química, física, y que hace parte de la gran mayoría de descubrimientos. Entonces, a partir de premisas particulares que resultan de la observación de un fenómeno, el razonamiento inductivo llegará a una conclusión de características generales. Bueno, vamos a tener una serie de características. En el razonamiento inductivo, perdón, este se va a basar en la observación de hechos y fenómenos, se generaliza a partir de sus observaciones, sus conclusiones son probables, es decir, a diferencia del razonamiento deductivo donde podíamos concluir un argumento que era irrefutable porque venía de unas premisas generales, aquí ya las conclusiones son probables, se ponen en tela de juicio porque tenemos una serie de premisas que parten de observación de hechos y fenómenos que pueden o no estar comprobados. Tiene el objetivo de generar nuevo conocimiento. Entonces, la dirección del razonamiento va de lo particular, de los hechos, de la realidad, de la observación, hacia lo general, que nos permite generar una hipótesis y de esta manera tratar de generar nuevo conocimiento. ¿Listo? Entonces, ¿en qué áreas del conocimiento se emplea? Sobre todo, pues este hace parte del método científico y se utiliza en muchas áreas de la ciencia, como por ejemplo el descubrimiento de la vacuna contra el COVID-19. Sí, fue necesario tomar en consideración una serie de fenómenos, de eventos, de los síntomas presentados, de toda la situación o el contexto que presentaba pues la pandemia para tratar de definir cuál sería la vacuna más adecuada y que podría combatir el virus. Entonces esas particularidades nos llevaron a un razonamiento inductivo.
Aquí tenemos algunos ejemplos de lo particular para llegar a lo general, que es el razonamiento inductivo. Entonces tenemos dos premisas. Por ejemplo, Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Eso es lo que se sabe, al menos en términos de la premisa 1. La premisa 2 nos indica que Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno también. Entonces, ¿qué podríamos concluir a partir de esas particularidades? Si ustedes observan, son situaciones muy concretas, observaciones que, pues, que ocurrieron para el caso de Juan y Andrea. Entonces, ¿qué podríamos llegar a concluir aquí? Vamos a mirar algunas respuestas. Muy bien, perfecto, chicos. Entonces, bueno, por aquí me dicen como que se está bloqueando la diapositiva. ¿Me confirman si están viendo, por favor? Efectivamente, conclusión, todos los carros de la marca Renault son muy buenos. Esa es la conclusión a la que llegamos. Todos los carros de la marca Renault son muy buenos. En este Exacto. momento se Entonces, ve muy bien, profe Nauri. bueno, profe, gracias. Sí, es que como que queda un poquito colgada la presentación, me dicen los chicos aquí en el chat, pero bueno, debe ser la conectividad. Listo, y vamos con un último ejemplo muy sencillo, pero recuerden que es razonamiento inductivo. Premisa 1, Juan salió a la lluvia y se mojó. Premisa 2, Sebastián salió a la lluvia y se mojó. ¿Qué podríamos concluir a partir de estas dos observaciones para Juan y Sebastián? Recuerden que concluimos algo general para el caso de ellos y, bueno, en general de las personas. Suena rarísimo que la lluvia moja. Recuerden que tenemos que tener en cuenta nuestro sujeto. Entonces, muy bien, creo que aquí, que no se nos olvide el sujeto, chicos. Estamos hablando de Juan y Sebastián, de tal manera que nosotros podemos establecer una generalidad. Podemos decir que todas las personas que salen a la lluvia se mojan. Es lo que podemos concluir. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Por tanto, todas las personas que salen a la lluvia se mojan. Listo, entonces, aquí una breve comparación. El razonamiento deductivo parte de un principio general, concluye un caso particular y el tipo de conclusión siempre es verdadera. Para el caso del razonamiento inductivo, este parte de un caso particular, se concluye una generalidad y el tipo de conclusión, pues la conclusión no siempre es verdadera. Es lo que pudimos observar de los razonamientos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar en la guía de actividades? De acuerdo con el número de letra que ustedes han escogido, ustedes van a tener un razonamiento, el cual van a tener que clasificar como deductivo o inductivo, y les voy dando tiempo para que lean este razonamiento, estos dos razonamientos que les indico en la diapositiva, y a partir de ello ustedes definen si es inductivo o deductivo y por qué. Recuerden que deben dar una explicación de por qué, eso de acuerdo con las características que brindamos previamente. Para efectos de este ejercicio, yo les voy a pedir que ustedes me indiquen, por ejemplo, si la premisa 1 es un razonamiento deductivo o inductivo y la premisa 2, ¿qué tipo de razonamiento es? Los voy a leer. La premisa 1 dice, Juan y Carlos regalan a su mamá Fabiola un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. La mamá de Juan y Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Por lo tanto, en el próximo cumpleaños, Fabiola viajará a París. ¿Qué dice el razonamiento 2? Mientras ustedes me colocan aquí su respuesta. El consumo de fibra frecuente, acompañado de una dieta balanceada, puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Una forma de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares es mantener un adecuado nivel de colesterol.
Por lo tanto, el consumo frecuente de fibra puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Aquí tenemos dos argumentos un poquito más nutridos que los ejemplos anteriores, pero para cada uno de ellos tenemos un tipo de razonamiento. Entonces, permítanme, yo actualizo. No sé, profe Jadir, si tú me puedes indicar si hay alguna respuesta posible. Sí, tenemos de hecho bastantes. John dice que la primera deductiva, la segunda deductiva. María Victoria dice primero deductivo. Daisy dice que el primero es inductivo. Cindy que el segundo, a ver si me perdió Cindy, se me movió. El segundo es inductivo. Tenemos a Carol que dice que el segundo es razonamiento inductivo. Tenemos a Steven que dice que el primero deductivo parte de acontecimientos y que el segundo es inductivo, parte de una teoría, entre otras Perfecto, bueno, respuestas. entonces, entre otras, muy bien, entonces de antemano aquí yo me anticipo para felicitar a Daisy. Muy bien, aquí tenemos el primer caso, con esto chicos, un razonamiento inductivo. Recuerden que el razonamiento inductivo parte de situaciones muy concretas. Si comparamos un poco esta premisa o este argumento con el segundo, vamos a ver que el segundo argumento está acompañado de premisas más generales. El consumo de fibra frecuente acompañado de una dieta balanceada puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Eso es algo que ya se conoce, que ha sido previamente estudiado y se puede considerar como un argumento general. Recuerden que cuando nosotros hablamos del pensamiento, del razonamiento deductivo, hablamos de una serie de argumentos generales que nos llevan a algo particular. Cuando hablamos del inductivo, hablamos de situaciones o observaciones particulares que nos llevan, generales que nos llevan a una particularidad. Entonces, el primer enunciado es inductivo y el segundo, a partir de estas premisas generales, podemos concluir que el consumo frecuente de fibra puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. A partir de estas generalidades podemos llegar a una conclusión particular. Ese es el pensamiento deductivo. Pero tranquilo, chicos, o sea, la idea es que ustedes vean. Veo que algunos respondieron la segunda bien, pero algunos, no sé, se equivocaron un poquito en la 1. Lean muy bien el argumento que ustedes tienen asignado de acuerdo con su letra. Revisen nuevamente las características de estos tipos de razonamiento y traten de hacer una clasificación y justifiquen esa clasificación. Sea la que sea, justifíquenla. Yo les recomiendo que suban sus aportes al foro para que reciban retroalimentación de su tutora a tiempo y de esta manera pues podemos orientarles en el desarrollo de la actividad. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, con eso finalizaríamos. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda antes de finalizar la webconferencia. Quiero agradecerles también, bueno, al profe Jadir por tu colaboración, profe, y a todos los estudiantes por su puntual asistencia a esta web. No sé si tengamos alguna duda antes de cerrar. Listo, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Correcto, si van a trabajar con la misma letra para los 4 ejercicios. Van a trabajar con la misma letra para los 4 ejercicios. La dinámica es muy similar a la actividad anterior. Perfecto, Camilo. Muchas gracias, Daisy. Bueno, gracias a todos, profe Jadir. Entonces yo creo pues vamos finalizando, ¿verdad? Sí, sí, señora. Pues recordarles a los estudiantes que tenemos pues ya la grabación del encuentro y que pues lo vamos